¿Qué pasó, Samantha? Profesor. Te escucho. ¿Qué tema es? Es líneas notables. Es la continuación de la semana pasada. O sea que está en la página número... Profesor, ¿este es de la mediatriz esa? Sí, la página 4. Ok, profesor. ¿Ya? A ver, vamos a recordar como te estaba diciendo. A ver, tengo un triángulo ABC. Te voy a explicar despacio. Si nosotros trazamos del vértice A, un segmento, que trazamos el segmento AP, ¿ya? El segmento AP. Y te dice que la distancia BP, esta distancia, es igual a la distancia PC. Yo te pregunto, Es ¿cómo una se le mediana. llama aquella recta que divide en dos segmentos iguales? ¿Cómo se le llama? Mediana. Muy bien, es una mediana. Ahora, siguiente. Ahora voy a trazar del vértice B, voy a trazar otra mediana. Estamos recordando a la teoría. Si es una mediana, que lo llamamos un punto Q, ¿ya? Si es una mediana, recuerda que una mediana divide en dos segmentos iguales, que esta distancia es igual a esta distancia. Eso es una mediana, pero una observación importante. A ver, atendiendo, por favor. Al trazarle dos medianas, o puede ser tres medianas, estamos recordando lo que hemos visto la semana pasada. Donde se intersecta la mediana que viene a ser en este punto que lo llamamos que viene a ser G, el punto G. ¿Qué viene a ser ese punto? Ese punto viene a ser el baricentro. ¿Ya? Esta distancia, ese punto se le va a llamar como baricentro. Ahora, ¿qué es el baricentro? El baricentro es intersección de quién, jóvenes. ¿Intersección de quién? De dos medianas. De las medianas. Muy bien. Entonces, cuando un problema te dice en tu práctica de hoy, ¿qué es el baricentro? ¿Qué van a responder ustedes? ¿Es intersección de quién? De dos medianas. De dos medianas. De dos. Intersección de dos medianas. No necesariamente pueden ser de dos, también puede ser de tres. ¿Ya? Entonces, el baricentro es intersección de las medianas, nada más. ¿Ya? Siguiente. Ahora, tengo el mismo triángulo, ABC. Ahora, en ese triángulo ABC voy a trazar en el vértice A, voy a trazar una recta, que lo llamamos una recta que sea una recta P. Pero en esa recta voy a llamar que estos dos ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Si esto va a ser alfa, Una bisectriz. Una bisectriz. Muy bien, entonces nos damos cuenta que AP es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Es aquel rayo que divide, que va a dividir en dos ángulos iguales. Ahora, igualito acá. En el vértice C voy a trazar una bisectriz. Si yo trazo una bisectriz, estos dos ángulos van a ser iguales. Si este ángulo va a ser beta, este ángulo también va a ser beta. Y esto le llamamos un punto cualquiera, que viene a ser un punto Q. Ahora, el punto es esto. Donde se intersectan las dos bisectrices se le llama el punto I, que viene a ser incentro. ¿Ya? Esta I se le llama como incentro. ¿Qué viene a ser el incentro? Es la intersección entre las bisectrices. Muy bien, bisectrices, ¿interiores o exteriores? Interiores. Interiores. Entonces, el incentro es la intersección de las bisectrices interiores, ¿ya? Ese es el incentro. Siguiente teoría, lo que hemos visto la semana pasada, estamos recordando. Ahora, tengo el mismo triángulo ABC. Escúchame. Para tomar la captura. Después lo tomas captura, ¿ya? Después lo vas a tomar captura, lo voy a reducir a pantalla. A ver, en el vértice B voy a trazar una recta, pero una recta perpendicular. ¿Cuánto vale perpendicular? ¿Cuánto vale este ángulo? 90. 90. O sea, se ha trazado una altura. Ahora, siguiente. En el vértice C voy a trazar otra recta perpendicular. O sea, trazo otra altura. Voy a trazar otra altura.
¿Ya? Entonces, este punto que vienes acá, donde se intersecta en esta altura, se le llama el punto O. ¿Qué viene a ser ese punto O? Se le llama como ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? El ortocentro es intersección ¿de quién? De las alturas. Las De alturas. las alturas. Muy bien. Si el problema en tu práctica te dice que es ortocentro, es intersección de las alturas. Y recuerda, si esto lo llamamos un ángulo, que sea un ángulo X, y esto lo llamamos un ángulo Y, había una propiedad. Profesor, que el Y y el X se sumaban para que dé 180. Muy bien, X más Y es igual a 180 grados. Esa es la teoría. Y la última teoría, hablamos de la mediatriz. Si yo tengo un triángulo ABC, entonces si yo trazo una recta y esa recta te dice que es mediatriz, entonces una mediatriz, ¿qué es una mediatriz? Va a ser una altura, va a Agarra ser la un altura, la ángulo bisectriz 90 y la grados. mediana. Muy bien, va a ser una mediana que va a dividir en dos lados iguales. También va a ser bisectriz, que va a dividir en dos Bisectriz. ángulos iguales. Y también, alumno, se va a formar un triángulo isósceles. Y quiere decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Pero acá me equivoqué, un ratito, un lapsus, que si este ángulo le llamamos beta, entonces este ángulo también va a ser beta. Nada más, esa es toda la teoría, lo que hablamos la semana pasada. Entonces, un repaso violento. ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es baricentro? Es la intersección de dos. Es la intersección de las medianas. De las medianas. ¿Qué quiere decir de las medianas? Si esta distancia que ves acá de color verde, si esto vale 8, ¿cuánto vale AQ? 8. 8. Muy bien, esto vale 8. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si toda esta distancia vale 15? ¿Cuánto vale cada lado? 15. ¿Cómo va a ser 15? Si todo esto analiza. 7.5. Muy bien, 7,5. Es la mitad, 7,5. ¿Ya ve cómo cambia cuando yo te doy un lado 8 y todo esto es 15? Te tienes que dar cuenta. ¿Qué es el incentro? El incentro es el que divide las bisectrices. Es el que divide. ¿Bisectrices interiores o exteriores? Interiores. 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 Ortocentro, ¿qué es El ortocentro? ortocentro es la intersección de las alturas. Que se intersectan las alturas, no divide. Se intersectan las Es alturas. lo que yo dije, profesor. Ah, ya. Un ratito, por favor, un ratito, me están llamando. Un rato, ya está. A ver. Hoy es el cumpleaños del hermano de Samantha. Ah, ya. Y ya. No sea cruel. Ya, a No ver. sea cruel. Entonces, empezamos a desarrollar los problemas. A ver, atendiendo por favor acá, después se distraen. Atendiendo acá, ¿ya? A ver, empezamos con el problema número 1, que está en tu libro. Esto está en la página, como te dije, está en la página 4 de tu libro. A ver, lo vamos a agrandar un poco más la imagen. A ver, el problema número 1 te dice, calcular alfa. Observa por favor de tu pantalla, no te distraigas. Te dice que la recta L que viene, por favor, ya pues, atiendan acá, no quiero desactivar el chat, por favor, atiendan. Te dice que la recta L es mediatriz del segmento. Te está diciendo que esta recta de color verde que te estoy señalando es una mediatriz. ¿Alguien me puede decir qué es una mediatriz? ¿Cuánto deben de... Que lo pasen igual. En dos lados, Iguales. ¿Qué más? Y también es la que es la intersección de dos medianas. El ángulo es isósceles. No, pero ¿qué más cumple la mediatriz? Ya, es una mediana. ¿Qué más?
A más una letra 280. ¿Cuánto vale este ángulo aquí? Muy bien, Alfa. 90. pues una altura. Esa es una mediatriz que forma un ángulo de 90 grados. Y yo te pregunto, hasta ahí nomás, el problema te pide calcular el valor de alfa. Por lo tanto, alfa aquí es igual. ¿Cuánto vale alfa? A 90. 180 aquí. 90. Digo, 90. Alfa equivale a 90 grados. Ahora dirás, ¿por qué? Recuerda que un ángulo llano, todo esto es 180 grados. Si ya tengo 90, para que llegue a 90, entonces este ángulo va a ser igual a 90. Nada más, porque 90 más 90 te tiene que salir 180. Entonces ya está el problema número 1. ¿Ya? Y por eso tienes que saber teoría. Tienes que saber dominar teoría de geometría. Siguiente. El otro problema. Te dice hallar X, te dice que la recta L, esta recta que te estoy señalando de color rosado, atiende, esta recta de color rosado es una mediatriz. Dice que la 2 sale la C, vamos a ver si es cierto, si la 2 sale la C. Entonces, como es una mediatriz, ¿recuerda la teoría que es una mediatriz? Que agarra toda la altura, la bisectriz. Que divide en qué. Dos lados iguales. ¿Qué más? La altura. Forma un cuánto, un ángulo de cuánto. 90 grados. De 90 grados. 90 grados. Jóvenes, alumnos, si este ángulo vale 90 grados, ¿cuánto vale el otro ángulo? El 5 90 grados. Muy bien. Entonces decimos que 5 veces X, ese es igual a 90 grados. Ese 5, ¿sabes que a qué pasa al otro lado? ¿A qué pasa? A división. 18. Entonces decimos que 18. muy bien, vale 18. Ahí está. No salió la C. ¿Te das cuenta? Entonces sale la letra B, que viene a ser 18. Esa es tu respuesta. Y te tienes que dar cuenta, recordar la teoría. Siguiente. Vamos a ver. Antes de que comience el otro problema, ¿me podría volver a explicar lo de las mediatriz y Ya, a ver. porque no entendí muy bien? Ya, un ratito. A ver, te está diciendo, a ver, siempre cuando tengas un triángulo, ya, cuando tengas un triángulo, acá lo dibujo, mira, el triángulo de color verde que lo llamamos ABC. Ahí lo tienes, ABC. Si yo trazo una mediatriz, recuerda que una mediatriz es una recta que, Andrea, que siempre va a formar un ángulo de 90 grados, siempre. Y también va a ser dos lados iguales, o sea, va a ser mediana. También va a ser bisectriz, que estos ángulos son iguales. Y después se forma un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Si esto vale X, esto también va a ser X. Esa es una mediatriz. Pero el problema ya imaginariamente, Andrea, acá se está formando un triángulo, imaginariamente. ¿Ya? Imaginariamente acá se está formando un triángulo. Entonces, está inclinado. Como es mediatriz, recuerda que forma 90 grados. Si forman 90 grados, estas dos distancias son iguales. Y también va a ser bisectriz. Pero a mí no me interesa estos ángulos, me interesa el 5X. Como Andrea, como esto vale 90 grados para que llegue a 180, este ángulo también va a ser 90 grados. Y por eso yo lo igualé, que 5X me va a salir igual a 90 grados. Todo esto va a ser un ángulo de 90 grados. Y por eso lo estoy igualando. Sacando mi quinta, X vale 18. Ahí lo tienes. ¿Comprendiste, Andrea? Sí. Ya, ok. Siguiente. Me estaban diciendo que la 2 sale la C. Vamos a ver si la 2 sale la C. Te dice, tienes que aprender a reconocer la teoría. Te dice, es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. ¿Cómo se le llama a aquel triángulo donde se trazan las medianas? Es ortocentro, baricentro, incentro, excentro o circuncentra. Baricentro. El baricentro. Muy bien. Recuerda que el baricentro, si yo tengo un triángulo, te voy a hacer recordar otra vez. Si yo tengo un triángulo, por favor atiende un ratito.
no te distraigas. Si yo tengo un triángulo ABC, ya, un ratito, ya. A ver, si yo tengo un triángulo ABC, si yo trazo una mediana, recuerda que la mediana, es teoría, divide en dos lados iguales. Si yo trazo otra mediana, también va a dividir en dos ángulos iguales, pero distinto al que está arriba. Son distintos, dependiendo del problema también. Ahora, si yo trazo otra mediana en el vértice C, si yo trazo otra mediana, también cumple que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, donde se intersectan las medianas, que viene a ser este punto, es el punto del baricentro. Entonces, la teoría, el baricentro es intersección de las medianas. Entonces, viene a ser la alternativa B. Ahí lo tienes, ¿ya? Recuerda que el incentro es intersección de las bisectrices interiores. El ortocentro es intersección de las alturas. El excentro, la palabra excentro, es intersección de las bisectrices exteriores. Y el circuncentro es intersección de las mediatrices. Es pura teoría, nada más. Tienes que denominar en geometría teoría también. Profesor, ahí en el ortocentro solamente se le agrega el orto y después el baricentro, el intercentro, todos terminan en centro. Solamente el único que se le agrega es el orto, el ex, el bar y el in y el círculo. Circuncentro. Porque todo termina con centro. Es porque hay una circunferencia. Eso más adelante le voy a explicar. Siguiente. Problema número 2, el de abajo. Te dice, el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo, ¿cómo se le llama? Ortocentro, baricentro, incentro, excentro. ¿Cuál alternativa? La. Vamos a ver. Vamos a ver. Observa. Bisectrices interiores. Observa en tu pantalla. ¿Dónde está bisectrices interiores? El incentro. ese es el segundo triángulo. Pero, ¿qué viene a ser bisectrices interiores? Ok, que sean un triángulo, pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama cuando hay dos bisectrices interiores? Fíjate, teoría. Incentro. Es el incentro. El ortocentro, Samantha, es intersección de las alturas. Está acá el ortocentro. Y por eso tienes que dominar. Entonces, acá nos damos cuenta, entonces, el problema número 2, ¿ya? ¿Cuál sería, un ratito que cargue, cuál sería tu respuesta? La C. ¿Qué dicen ustedes? Es el infierno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué alternativa? La letra C de El incentro. El incentro. Muy bien. Ese es el problema número 2. Siguiente problema. El problema número 3. Observa el problema número 3, por favor. Vamos a leer. A ver. Te pide calcular el valor de A. Te dice que pH. Ubica pH. ¿Ya? Observa de tu pantalla. Acá está pH. Te dice que esta distancia te dice que vale 12. Acá está. Te dice que la recta L, o sea, esta recta de color rosado, te dice que es mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Es de los lados iguales. Muy bien, divide en dos lados iguales, o sea, cumple como una mediana. ¿Qué quiere decir? Que estos dos lados van a ser iguales. Entonces, vale 3. muy bien. Vale 3, exactamente. Bien, entonces decimos que 12, ¿a qué es igual? A 4A. Muy bien, 4 veces A. Yo quiero A solita. Este 4 que pasa a dividir, por lo tanto nos damos cuenta que A vale 3. Muy bien, y te diste cuenta. Entonces, C viene a ser la alternativa C. Siguiente, el problema número 4. El 3, perdón, igualito. Te pide hallar N. Te dice que la recta A, o sea, esta recta, observa en tu pantalla, es mediatriz. Si es mediatriz, ¿qué cumple la mediatriz? Alumnos, ¿qué cumple? Se dividen los lados iguales.
Divide en dos lados iguales. Muy bien, divide en dos lados iguales, que este lado es igual a este lado y también forma un ángulo de 90 grados. Eso nunca te olvides. Esa es una mediatriz. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá en el gráfico? Si tú te das cuenta que 4n, que 4 veces n, ¿a cuánto lo vas a igualar a 4n? A 90. No, ¿cómo que A no? 2n más 12. 2n más 12. 2n más 12, Andrea, te tienes que fijar en el gráfico. Entonces, tengo una ecuación. Este 2n está sumando, pasa al otro lado. ¿A qué pasa? Restar. A restar. Entonces, decimos que 4n menos 2n es igual a 12. ¿Qué te das cuenta? Que 2n es igual a 12. Por lo tanto, n, ¿cuánto vale? 6. Profesor, un 6. ratito tuve que Seis. salir porque mi internet está un poco mal. Ya, ok. Claro. Entonces, nos damos cuenta que viene a ser la alternativa C. Entonces, tómale captura, por favor. A ver, ahí lo tienes. Tómale captura. Espero que alguna duda, Sofía Ramírez, ¿tendrán alguna duda? Vargas, Profesor, a mí me puede... No, profesor. Yanela está muy patriota, muy bien, Yanela está patriota ahí, Yanela. Profesor, ¿me puede volver a explicar la número 3? Un solo, un solo. Ay, profesor. No, entonces nada. Pues. A ver, te explico otra vez. A ver, Samantha. Recuerda si yo tengo una recta, Samantha, te voy a explicar otra vez. Si yo trazo una mediatriz a esta recta, no necesariamente puede ser derecho, puede ser inclinado también, Samantha. ¿Ya? Entonces, pero si el problema te dice que esta recta roja es mediatriz, recuerda la teoría, si es mediatriz, recuerda que va a formar un ángulo de 90 grados. Y también cumple que estas dos distancias van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Si esto vale X, esto también va a ser igual a X. Entonces, ese problema 3 que ves ahí, ya. Entonces, ese problema 3, si te dice, si el problema te está diciendo que N, o sea, la recta rosada, es mediatriz, si es mediatriz, tú tienes que saber, Samantha, que estas dos distancias van a ser iguales. Y también va a formar un ángulo de 90 grados. Samantha, este es ángulo y estos son lados. Son dos cosas distintas al ángulo y el lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos lados van a ser iguales. Por lo tanto, estoy diciendo que 4n es igual a 2n más 12. Entonces, yo lo tengo que igualar. Este 2n pasa al otro lado a restar, se convierte en 2n y bajas el 12. Sacando mitad, Samantha, porque es una ecuación, n vale 6. Y la alternativa, como te pide n, vale 6. Nada más. Ya, ok. Siguiente. A ver, siguiente problema. Ahí lo tienes. El problema número 4, yo voy a hacer la 4 y tú vas a hacer el otro 4. Es lo mismo, pero está inclinado el gráfico. A ver, te está diciendo el problema 4, un ratito que cargue la imagen. Acá está. Te dice hallar alfa. Te dice que L es mediatriz. Te está diciendo que esta recta, o la recta L, esta recta de color rosado, es una mediatriz. Si es una mediatriz al segmento AC, fíjate dónde está el segmento AC, a este segmento. Entonces, si es una mediatriz, ¿cuánto vale el ángulo P? ¿Cuánto vale el ángulo P? 30 grados. Apoyo 90. 90 grados. Muy bien. Si nosotros nos fijamos, este triangulito que te voy a sombrear de color celeste, mira acá, no te distraigas. Si nos fijamos en este triangulito, que es un triángulo rectángulo, alguien me puede decir, ojo, si esto lo llamamos un ángulo llamado M, ¿alguien me puede decir cuánto vale el ángulo M, por favor? Vale
¿Cuánto vale el ángulo M? 102. ¿Qué? En un triángulo recto, recuerda que la suma de M más 32, ¿a cuánto te debes de sumar en un triángulo recto? 180. No, 90, Juan. 90 Cuando grados. tienes un triángulo M recto, vale 67. M igual, no, 67 no es. No, no, no. 73. 73. 58. 68. 68. 58. Ah, super Roche. M vale 50. ¿Recuerdan esto? A ver, alumnos. Siempre cuando tengan un triángulo, escúchame, por favor, cuando tengan un triángulo recto de 90 grados, o sea, solamente de 90, entonces cumple la teoría que este ángulo lo llamamos alfa y este ángulo lo llamamos beta. Esos dos solamente te van a sumar 90 grados. Cuando es recto, cuando veas un ángulo de 90, decimos que alfa más beta es igual a 90 grados. Nada más. Por eso yo quería encontrar M. Entonces, como es un triángulo recto de 90, M más 32 es igual a 90. Pasa a restar, M vale 58. Pero el problema no me pide M, el problema me pide alfa. Entonces, el siguiente paso, ¿recuerdan que todo este ángulo, cuánto te deben de sumar? 180. Muy bien, es un ángulo llano. Entonces se dice que alfa más M, ese es igual a 180 grados. Pero M, tú sabes cuánto vale M. ¿Cuánto vale M? 58. Muy bien, entonces decimos que alfa más, perdón, alfa, como M vale 58, entonces vamos a decir que alfa más 58, ese es igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? 32. 122. 122. Alfa vale 122 grados. Entonces, quiero que lo intentes. Es casi el mismo procedimiento. ¿Ya? Profesor, yo lo hice diferente. O si no, también hay otro diferente. También, es dependiendo de cada uno. Profesor, yo solamente sube 90 más 32. Claro, 90 más 32 te sale el ángulo exterior, por teoría. Porque la suma de dos ángulos interiores siempre te va a salir el ángulo exterior, porque 90 más 32 es igual al ángulo exterior que viene a ser alfa. Hay de dos maneras, pero yo te estoy diciendo paso por paso para que reconozca cómo se trabaja. Entonces, intenta ese problema 4, el que está abajo, es el mismo procedimiento. Ahí lo tienes. Empieza y dime cuánto vale tu respuesta. Nada, nomás está contestar, mamá. A ver, intenta. ¿115 dice? Giancarlo, 115. Ya, 115 que más dice que sale la E, 115. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, me sale igual. Sí, porque 90. Sí, sí, profe, también me sale. Ya. Profesor, a mí también me sale 105. 105, ya, ok. 115, profesor. 105, 115. Vamos a ver si sale eso, 105 o 115. Sale 115, profesor. Ya. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito, por favor. A ver, te está diciendo el problema 4, te está diciendo hallar X y te dice que L es una mediatriz. Si es una mediatriz, recuerda que va a formar el de acá. ¿Dónde está la mediatriz? Al lado PQ.
O sea, este ángulo va a ser 90 grados. Ahí está. Si ese ángulo vale 90 grados, porque recuerdan la mediatriz forma un ángulo de 90 grados, y además, por si acaso, que estos dos lados son iguales. Entonces, en este caso que ves ahí, nos fijamos en este triángulo. Ya nos fijamos en este triángulo. Como dice su compañero profesor, hazlo de frente. En ese triángulo que es sombreado, ¿cuántos ángulos interiores ves? Interiores. Hay 2. Dos. Muy bien. Dos. Muy bien. Y había una teoría. ¿Qué te decía la teoría en el caso de triángulo? Que la suma de los dos ángulos interiores, que viene a ser 25 grados, más el otro ángulo interior, que viene a ser 90 grados, siempre va a ser igual al ángulo exterior. Y justo el ángulo exterior es X. Por lo tanto, decimos que X es la suma de 25 más 90, que viene a ser 115 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Y salió la C, la E, perdón. Ahí lo tienes, el problema número 4. Siguiente problema. El problema número 5. Te dice en el problema número 5, te dice que PM, tienes que leer bien el problema lo que dice. Te dice hallar PM, o sea, que te pide calcular esta distancia, que lo llamamos X. Te dice si es mediatriz de AC, o sea que PM va a ser mediatriz. Si es mediatriz, ¿cuánto vale este ángulo que ves acá? 90. 90, muy bien. Si es un ángulo de 90 grados, cumple que estas dos distancias van a ser iguales. Y te dice que AC, la distancia AC, toda esta distancia, te dice que vale 16. O sea que todo este lado, alumnos, vale 16. Yo te pregunto, si todo este lado vale 16, observando en tu pantalla, ¿cuánto vale cada bolita? 8. Muy bien, esto vale 8 y esto 8. vale 8. Ahora, recuerda, triángulo notable. Eso vamos a tocar más adelante. Profesor, quedan 2 minutos. Ya solo lo terminamos. El triángulo notable, escúchame por favor, eso lo vamos a tocar más adelante, triángulos notables. Muy bien, 8. Entonces, si el triángulo notable de 37 y 53, ¿ya? Recuerda este triángulo notable de 37 y 53. A 37 se le mira 3K, a 53 se le mira 4 veces K y a 90 se le mira 5 veces K. Esto es triángulo notable de 37 y 53. Entonces, yo lo voy a reemplazar en este triángulo que ves arriba en el gráfico. Si esto vale 37, esto vale 53 grados. Jóvenes, al reemplazamos, ya, a ver, Luana, ¿por qué 8? Recuerda que AC, toda esta distancia vale 16, te dice Luana. 16. Como estas dos distancias, Luana, como estas dos distancias, como es una mediatriz, divide en dos lados iguales. Como todo esto vale 16, entonces cada lado va a ser la mitad de 16, y tiene que ser 8 y 8, porque 8 más 8, Luana, te tiene que salir 16. Por eso vale 8, Luana. ¿Ya? Porque ese 16 es del dato, ya que ves arriba, es del dato. Ahora, como te estaba diciendo, ok, Luana, como te estaba diciendo, se forma un triángulo notable de 37 y 53. Ahora, en ese triángulo notable de 37 y 53, solamente lo tienes que reemplazar. A 37 se le mira 3K, a 53 se le mira 4K. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que 4 veces K lo tienes que igualar al lado que vale, que viene a ser 8. Observa en el gráfico que 4K lo tienes que igualar a 8. La pregunta es, ¿cuánto vale K? 2. 2. Muy bien. Esa no es tu respuesta. El problema te pide hallar X. Ahora, observando en el gráfico, X para ustedes, ¿a qué es igual X? Ahí lo tienes en el 3K. gráfico. Muy bien, X es igual a 3 veces K. Pero K, tú sabes cuánto vale K. Sería 3 por K. Pero K, ¿cuánto te salió? 2. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale?
multiplica.